Me casé con el amor de mi vida, mi mejor amigo, solo para descubrir que él planeó cada detalle para destruir mi primer matrimonio desde las sombras. Amiga, literal, necesito que te sientes. Lo que te voy a contar no es una historia de amor, es una película de terror psicológico disfrazada de comedia romántica. O sea, ubiquen esto. Tienes a esa persona que es tu roca, tu paño de lágrimas, tu lugar seguro. Ese amigo que siempre está ahí cuando tu novio es un patán, el que te dice, te mereces algo mejor, el que te trae helado a las 3 de la mañana. Bueno, pues yo me casé con ese hombre. Y spoiler alert, a veces el príncipe azul es el villano con una capa diferente. Déjenme ponerles el contexto para que entiendan el nivel de manipulación, porque, de verdad, es de maestría. Yo estaba casada con David. David y yo éramos esa pareja que se quería, pero que peleaba por todo. Ya saben, mucho fuego, pero también muchas quemaduras. Y en medio de todo ese caos estaba él, Lucas. Lucas era mi mejor amigo desde la universidad. El tipo perfecto, atento, gracioso, cero tóxico, o eso creía yo, y siempre, siempre disponible. Durante mi matrimonio con David, las cosas se pusieron feas. Y no feas tipo violencia, sino feas tipo no nos entendemos. David trabajaba mucho, yo me sentía sola, y cada vez que David llegaba tarde o se olvidaba de una fecha importante, adivinen quién estaba ahí para recordarme lo mucho que eso dolía. Exacto, Lucas. Y es aquí donde la cosa se pone turbia, besties, porque Lucas no era el típico amigo que te dice, bueno, háblalo con él. No. Lucas era el que sutilmente me metía ideas en la cabeza. Me acuerdo perfecto de una noche, yo estaba llorando porque David no había llegado a cenar por una reunión de trabajo. Lucas vino a mi casa, se sentó conmigo en el sofá, me sirvió una copa de vino y me dijo con esa voz suavecita de «yo te cuido». ¿Sabes? Si yo tuviera a una mujer como tú en casa, no existiría reunión en el mundo que me hiciera llegar tarde. David no sabe lo que tiene, y me da rabia ver cómo te apagas. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon ese sonido? Es el sonido de una red flag gigante ondeando al viento. Pero yo estaba tan ciega y tan vulnerable que lo tomé como el cumplimiento más hermoso del mundo. Lucas se convirtió en mi validador emocional. Si David hacía algo medio malo, Lucas lo convertía en algo imperdonable. Si David intentaba arreglar las cosas, Lucas me decía, cuidado, solo te está manipulando para que te quedes. Es el ciclo del abuso. O sea, el manipulador hablándome de manipulación. El chiste se cuenta solo. El divorcio con David fue devastador. Fue una guerra. Y lo más loco es que muchas de las peleas que tuve con David al final fueron por cosas que Lucas me había dicho. Lucas me decía, oye, vi a David en tal restaurante a la hora del almuerzo. No parecía estar en una reunión. Y yo llegaba a casa hecha una furia, acusando a David de mentiroso. David, pobre hombre, ni se defendía bien porque estaba harto de mis celos infundados. Al final, firmamos los papeles. David se fue destrozado, jurando que él me amaba, pero que yo me había vuelto paranoica. Y adivinen quién me ayudó a la mudanza. Adivinen quién me sostuvo la mano en el juzgado. ¿Sí? Lucas. Después del divorcio con David, Lucas esperó el tiempo respetuoso. Fue un caballero. Me dio mi espacio, pero siempre estaba ahí. Y poco a poco esa amistad se transformó. Fue como en las películas, ¿saben? Un día me miró diferente, nos besamos bajo la lluvia, literal bajo la lluvia, súper cliché. Y sentí que por fin la vida me recompensaba. Pensé, claro, siempre fue él. David solo fue un error de cálculo. Pero Lucas es mi destino. Nos casamos 2 años después. Fue la boda perfecta. Todos nuestros amigos decían en los brindis, por fin están juntos. Todos sabíamos que esto pasaría. Vivimos 3 años de matrimonio perfecto. Y cuando digo perfecto me refiero a que Lucas era el marido ideal. Nunca llegaba tarde, siempre detallista, pero siempre había algo raro con su privacidad. No es que yo sea una tóxica que revisa celulares, bueno, a veces sí, pero shh. Pero Lucas era demasiado protector con su oficina en casa. Decía que por su trabajo manejaba datos sensibles y bla, bla, bla. Yo nunca entraba ahí, hasta la semana pasada. Lucas se fue a un viaje de negocios de 3 días, y como cosa del destino,
o del karma, o porque el universo dijo, amiga, date cuenta, se rompió una tubería en el baño de arriba. El agua empezó a filtrarse justo hacia su oficina. Tuve que entrar corriendo para salvar los equipos electrónicos. Moví monitores, torres, cables, y ahí, en una caja fuerte pequeña que estaba mal cerrada, o quizás con el pánico del agua la golpeé y se abrió, no sé. Vi un disco duro externo antiguo. Tenía una etiqueta pegada con cinta masking tape que decía Proyecto D y M. Mi nombre empieza con M. El de mi ex, David, empieza con D. Me heló la sangre. ¿Por qué mi esposo actual tendría un disco duro etiquetado con las iniciales de mi ex marido y yo? Mi cerebro intentó justificarlo. Seguro son fotos viejas de la universidad, seguro son recuerdos. Pero algo en mi estómago, esa intuición femenina que nunca falla y que solemos ignorar, me dijo, conéctalo ahorita. Saqué mi laptop personal. Conecté el disco duro. Mis manos temblaban tanto que me costó atinarle al puerto USB. Cuando abrió la carpeta no eran fotos, eran carpetas organizadas por años. Y dentro de los años, por meses. Abrí la carpeta del año en que mi matrimonio con David empezó a colapsar. Lo que encontré ahí, chicas, chicos, no tienen idea. No era porno, no eran fotos mías desnuda, era mucho peor. Eran capturas de pantalla. Cientos de ellas. Y archivos de texto. Empecé a leer. Resulta que Lucas tenía acceso a las cuentas de correo y redes sociales de David desde hacía años. Aparentemente David usaba la misma contraseña para todo, y Lucas, siendo el mejor amigo de ambos en ese entonces, se la sabía. Pero eso no es lo peor. Lo peor eran los chats falsos. Encontré una carpeta llamada Campaña de Desinformación. Literal así se llamaba. El tipo se creía un agente de la CIA o qué yo sé. Dentro había pruebas de cómo Lucas había creado perfiles falsos de mujeres para escribirle a David. David nunca contestaba nada comprometedor, pero Lucas tomaba capturas, editaba las respuestas de David con Photoshop para que pareciera que coqueteaba y luego adivinen qué hacía con esas imágenes. Me las enviaba a mí desde cuentas anónimas o me las mostraba preocupado en su celular. Recordé de golpe todas esas veces que Lucas me decía, oye, me llegó este rumor de que David anda con alguien de contabilidad, y yo le creía ciegamente. Él inventaba el rumor. Pero esperen, que esto se pone más denso. Había un archivo de Excel, sí, un Excel, una hoja de cálculo detallada con fechas y eventos, columnas, evento, acción de David, reacción esperada de ella, o sea, yo, e intervención de Lucas. Leí una entrada del 14 de febrero de hace 5 años. Evento. David compró una cena sorpresa y un collar. Intervención de Lucas. Cancelar la reservación del restaurante llamando y haciéndose pasar por David 2 horas antes. Interceptar el envío del collar. Lucas tenía llave de mi casa para emergencias y pasaba a regar las plantas. Resultado, yo llorando sola en San Valentín pensando que David se olvidó. David llegando confundido porque no había reservación y el regalo se perdió en el correo. Lucas llegando con pizza y vino para consolarme. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Sentí ganas de vomitar. Cada pelea monumental que tuve con mi exmarido, cada malentendido, cada olvido, Lucas estaba detrás. Él borraba mensajes del celular de David cuando David se descuidaba en las fiestas. Él escondía las llaves del auto de David para que llegara tarde a nuestras citas. Él diseñó mi infelicidad. Y lo peor es leer sus notas al margen en ese Excel. Cosas como fase 3 completada. Ella ya no confía en él. Está emocionalmente dependiente de mí. Proceder a sugerir la separación temporal. En ese momento entendí todo. Mi salvador, mi héroe, el hombre con el que comparto cama no me salvó de un matrimonio malo. Él creó el matrimonio malo para poder quedarse con la princesa al final. Me sentí violada emocionalmente. Sentí que los últimos 7 años de mi vida habían sido una mentira, un guión escrito por un psicópata obsesionado. Pero el disco duro tenía una carpeta más reciente, una con fecha de este año. El nombre de la carpeta era Mantenimiento y Control. Dudé en abrirla, porque una cosa es saber lo que hizo para tenerme y otra muy distinta es saber lo que está haciendo ahora para mantenerme. Hice doble clic.
y ahí vi fotos mías. Fotos dentro de la casa, fotos desde ángulos que no son normales, fotos desde la rejilla del aire acondicionado. Lucas tiene cámaras ocultas en toda la casa, en la sala, en la cocina y sí, en el baño. Y archivos de audio, grabaciones de mis llamadas con mi mamá, con mis amigas, todo transcrito. El hombre no solo es celoso, es un controlador absoluto que me vigila 24/7. Y yo pensando que era atento porque siempre sabía qué regalarme o qué se me antojaba comer. Lo sabía porque me escuchaba decirlo cuando hablaba sola o por teléfono. En ese instante, escuché el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Lucas había vuelto antes de su viaje. El corazón se me salió del pecho. El disco duro estaba conectado, la pantalla llena de sus mentiras, la oficina prohibida abierta de par en par, y él estaba subiendo las escaleras, silbando esa cancioncita alegre que siempre silba cuando llega a casa. ¡Amor! ¡Llegué antes! ¡Te traje una sorpresa!, gritó desde abajo. Su voz, que antes me daba paz, ahora sonaba como la de un monstruo. Tenía segundos, literalmente segundos. Desconecté el disco duro sin expulsarlo. Que le den a la seguridad informática. Cerré la laptop de golpe y me metí el disco duro dentro del pantalón, en la espalda, cubriéndolo con mi suéter. Salí de la oficina y cerré la puerta justo cuando él aparecía en el pasillo. Me miró. Su sonrisa se borró un microsegundo y sus ojos escanearon la puerta de su oficina y luego mi cara. ¿Qué hacías ahí?, preguntó. Su tono ya no era dulce. Era frío, calculador. Nada, dije, tratando de que no me temblara la voz. Se rompió una tubería en el baño. Entré a ver si el agua había pasado al pasillo. Estaba buscando toallas. Él se quedó quieto. Esos ojos que yo amaba ahora me analizaban como un predador. ¿Entraste a la oficina?, insistió, dando un paso hacia mí. No, solo aquí en el pasillo. Mentí. Él sonrió de nuevo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Qué bueno, amor. Sabes que no me gusta que entres ahí. Hay mucho desorden y cables peligrosos. Se acercó a abrazarme. Yo me quedé rígida. Sentí sus abrazos rodearme y por un segundo de pánico absoluto pensé que iba a sentir el disco duro en mi espalda. Me dio un beso en la frente. Hueles a nervios, me susurró al oído. Y estás temblando. ¿Segura que solo fue el agua? En ese momento supe que él sabía que yo ocultaba algo. Quizás no sabía qué, pero Lucas es experto en leer la lengua corporal. Después de todo, lleva estudiándome años como si fuera su experimento de ciencias. Esa noche no dormí. Él durmió como un bebé, abrazándome fuerte, casi inmovilizándome. Al día siguiente, esperé a que se metiera a bañar para revisar el disco duro otra vez en mi celular con un adaptador. Quería copiar todo, mandárselo a mi ex, a la policía, a quien fuera. Pero cuando saqué el disco duro de mi escondite, lo había puesto dentro de una caja de tampones, el único lugar donde un hombre jamás busca. El disco no estaba. La caja estaba ahí, los tampones estaban ahí, pero el disco duro había desaparecido. Él lo sabía. Él lo había encontrado mientras yo dormía o mientras me bañaba. Bajé a la cocina, intentando actuar normal. Lucas estaba haciendo hotcakes. «Buenos días, preciosa», me dijo, volteando el hotcake en el aire. Sobre la mesa, junto a mi plato, estaba el disco duro, simplemente ahí, puesto como si fuera un salero. Me quedé helada en la entrada de la cocina. Lucas se giró con el sartén en la mano y me sonrió. Pero esta vez su sonrisa era terrorífica. «Creo que encontramos algo que no debíamos, ¿verdad?», dijo suavemente. Soltó el sartén sobre la estufa encendida. El ruido metálico me hizo saltar. Caminó hacia mí despacio. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque tú sabes, amor, que yo haría lo que fuera por nosotros. Ya te demostré que soy capaz de reescribir la historia para que estemos juntos. No me obligues a reescribir el final de este capítulo de una forma que no te guste. Amiga, estoy atrapada. Él tiene las contraseñas de todo. Cambió la clave del Wi-Fi por seguridad ayer mismo. Mi celular desapareció misteriosamente esta mañana y me dio uno antiguo suyo mientras aparece el mío. Estoy escribiendo esto desde la biblioteca pública. Le dije que iba al súper, pero sé que tengo el tiempo contado. Sé que tiene rastreador en el auto. Tengo que tomar una decisión ahora mismo. Sé que David, mi ex, sigue viviendo en la ciudad. Lucas me dijo que se había mudado, pero vi en el Excel una dirección reciente de David marcada como vigilancia activa. Mi ex vive a 20 minutos de aquí. Ok, retomemos. Estoy en la biblioteca, temblando como un chihuahua con frío.
Sé que Lucas me vigila, sé que mi tiempo se agota. La decisión que tomé en ese segundo fue la más estúpida y valiente de mi vida. No iba a huir, iba a buscar a David. Necesitaba que él supiera la verdad, no por amor romántico, chicas, entiéndanme, sino por justicia, porque Lucas nos robó años de vida a los dos. Salí de la biblioteca. Mi auto estaba en el estacionamiento. Sabía que tenía rastreador. Si me subía a ese auto, Lucas sabría exactamente a dónde iba. Y si iba a casa de David, Lucas llegaría antes para interceptarme, o protegerme de mi locura. Así que hice algo que vi en una serie de crimen, gracias Netflix. Dejé el auto ahí. Dejé mi bolso dentro del auto con el celular que Lucas me dio. Lo dejé todo. Solo me guardé mi identificación y algo de efectivo que tenía en el bolsillo del pantalón. Salí por la puerta trasera de la biblioteca y caminé rápido hacia la avenida principal. Paré un taxi de la calle. Nada de aplicaciones, nada digital. A la calle Robles 45, le dije al taxista. El viaje duró 20 minutos, pero se sintieron como 20 años. Cada auto que pasaba a mi lado me hacía agacharme. Sentía que en cualquier semáforo iba a ver la camioneta negra de Lucas frenando al lado, con esa sonrisa tranquila y psicópata. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Y si David no estaba? ¿Y si me cerraba la puerta en la cara? Recuerden que Lucas se encargó de hacerme ver como la villana y la loca durante el divorcio. David probablemente me odiaba. Llegué a la casa de David. Era una casa nueva, más pequeña que la que teníamos, pero se veía cuidada. Había flores en la entrada. David siempre amó la jardinería. Ese detalle me rompió un poco el corazón, porque me recordó al hombre dulce que era antes de que Lucas envenenara todo. Toqué el timbre. Una vez, 2 veces. Nadie abría. Por favor, por favor, por favor, susurraba yo. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba David. Se veía diferente. Más canas, más delgado, con ojeras profundas. Me miró y su expresión pasó de la indiferencia al shock total en un segundo. ¿Mía?, preguntó. Su voz sonaba rasposa, como si no la usara mucho. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Te ves fatal. David, escúchame, no tengo mucho tiempo. Lucas viene, o va a venir. Necesito que me escuches y no me cierres la puerta por lo que más quieras. David frunció el ceño y dio un paso atrás, como protegiéndose. Mía, Lucas me llamó hace una semana. Me dijo que estabas teniendo episodios otra vez, que estabas paranoica. Me dijo que si venías no te siguiera la corriente. Lo sabía, maldito Lucas previsor. No es un episodio, David, es él. Siempre fue él. Lucas planeó todo. Nuestro divorcio, tus engaños, mis celos. Todo fue un plan de él. Encontré un disco duro, David. Vi los archivos. Tiene un Excel con nuestras vidas. David me miraba con lástima. Esa mirada de pobre mujer loca que tanto me dolía. Mía, vete a casa. Lucas te quiere, solo está preocupado por ti. No quiero problemas. Ya me costó mucho sanar lo que me hiciste. Me iba a cerrar la puerta. En ese momento, la desesperación me dio una claridad mental absoluta. Recordé algo específico del Excel, un detalle que solo David y la supuesta amante sabían, o eso creía él. La chica del gimnasio, grité antes de que la puerta se cerrara. La rubia, con la que supuestamente te mensajeabas en 2019. Nunca existió, David. Las fotos que te mandaba eran de una modelo rusa sacada de un banco de imágenes. El nombre del archivo en la computadora de Lucas era Proyecto Olga Fake Profile V2. Y sé que le compraste un perfume que nunca llegó a su casa porque Lucas interceptó el paquete en la oficina de correos haciéndose pasar por tu hermano. La puerta se detuvo. David se quedó congelado. Abrió la puerta de nuevo, despacio. Me miró a los ojos, buscando la mentira, pero no la encontró. Yo nunca le dije a nadie lo del perfume, susurró David. Ni siquiera a ti. Pensé que se había perdido y me dio vergüenza reclamarlo. ¿Cómo sabes eso? Porque leí el reporte de Lucas anoche, le dije, con lágrimas en los ojos. David, él nos destruyó. Nos manipuló como si fuéramos Sims en su juego retorcido. Me dejó pasar. Entramos a su sala. Me dio un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Le conté todo. Le hablé de las cámaras, de los audios, del disco duro que desapareció, de cómo me vigilaba. A medida que hablaba, veía cómo la cara de David cambiaba.
La lástima se convirtió en horror y luego en una rabia fría y dura. Empezó a atar cabos él mismo. Por eso siempre sabía dónde estábamos, murmuró David. Por eso siempre llegaba de casualidad cuando peleábamos. De repente, sonó el timbre. Los dos saltamos del sofá. No era un toque normal, era un toque insistente. Ding dong, ding dong, ding dong. David miró por la mirilla. Se giró hacia mí, pálido como un papel. Es él. Lucas estaba fuera. ¿Cómo me encontró si dejé el celular y el auto? El reloj, susurré, mirándome la muñeca. Mi smartwatch. ¡Qué estúpida soy! Lucas me lo regaló hace 2 meses. Tiene GPS independiente. Me arranqué el reloj y lo tiré bajo el sofá, como si quemara. No abras, le supliqué a David. Tiene que abrir, dijo David, con una voz extrañamente firme. Si no abro, va a tirar la puerta o llamar a la policía diciendo que te tengo secuestrada. Conozco sus juegos ahora. David fue a la puerta. Yo me quedé en el pasillo, fuera de vista, pero escuchando todo. David abrió. Hola, Lucas, dijo David, seco. David, amigo, qué pena molestarte. La voz de Lucas era tan tranquila, tan encantadora, que me dio náuseas. Mi esposa tuvo una crisis. El rastreador de su reloj indica que está aquí. Me tiene muy preocupado. Olvidó su medicación. ¿Puedo pasar a buscarla? Ella no está enferma, Lucas, dijo David, bloqueando la entrada. Hubo un silencio tenso, de esos silencios que pesan toneladas. ¿David? El tono de Lucas bajó una octava, volviéndose amenazante. No te metas en esto. Tú no sabes lo que ella necesita. Ella se confunde, inventa historias. Es por su bien. Sé lo del Excel, Lucas, soltó David. El silencio se rompió. Escuché una risa corta, seca, sin humor. Ah, Mía ha estado hablando. Esa boquita suya siempre ha sido su problema. Lucas empujó la puerta con fuerza bruta. David intentó detenerlo, pero Lucas, impulsado por esa furia psicótica, logró entrar. Yo salí del pasillo. Ahí estábamos los tres, el triángulo amoroso más tóxico de la historia, reunido en una sala de estar color beige. Mía, vámonos a casa, ahora, ordenó. No voy a ir a ningún lado contigo, grité, retrocediendo hacia la cocina. Lucas dio un paso hacia mí, pero David se interpuso. Lárgate de mi casa, dijo David. Lucas sonrió, metió la mano en su chaqueta. Por un segundo pensé que iba a sacar un arma. Mi corazón se detuvo, pero sacó su celular. ¿Creen que son listos?, dijo Lucas, tecleando algo. Mía, amor, si no sales por esa puerta conmigo en 3 segundos, voy a enviar un correo automático que tengo programado. Un correo a tu jefe, a tus padres y a todas tus redes sociales. Con videos. Videos privados. Videos de nosotros en la intimidad. Y videos editados donde pareces muy inestable. Arruinaré tu reputación, tu carrera y tu vida social en un clic. Nadie te va a creer después de ver eso. ¡El maldito chantaje! Sentí que el mundo se me caía encima. Sabía que era capaz. David me miró, impotente. No lo hagas, Lucas, dijo David. 3, contó Lucas. 2. Yo estaba llorando. No podía dejar que hiciera eso. Mi familia es muy conservadora. Mi trabajo es todo para mí. Está bien, dije, bajando la cabeza. Iré contigo, pero no envíes nada. Lucas sonrió triunfante. Sabía que tomarías la decisión correcta, preciosa. Vamos. Se giró para abrir la puerta. Y entonces, David hizo algo que nunca esperé. David agarró un jarrón de cerámica pesada que estaba en la entrada, y sin pensarlo 2 veces, se lo estrelló en la cabeza a Lucas por la espalda. ¡Crash! Lucas cayó al suelo como un saco de papas, inconsciente. El celular salió volando y se deslizó por el piso hasta mis pies. Me quedé paralizada mirando a Lucas en el suelo con un hilo de sangre saliendo de la cabeza. ¿Lo mataste?, pregunté, temblando. David se agachó y le tomó el pulso. No, pero va a tener un dolor de cabeza marca diablo cuando despierte. Llama a la policía, ahora. Agarré el celular de Lucas. Estaba desbloqueado porque lo estaba usando. Y vi la pantalla. No estaba a punto de enviar ningún video. Estaba en la aplicación de la alarma de la casa. Estaba activando el modo cerradura total en nuestra casa. Me quería llevar para encerrarme. Lo de los videos era mentira. Otro bluff. Otra manipulación para controlarme por miedo.
Llamamos a la policía. Cuando llegaron, mostré el celular de Lucas, los mensajes, el acceso a las cuentas de David. David mostró las pruebas del acoso. Se llevaron a Lucas, quien ya estaba despertando y gritando que yo estaba loca y que lo habíamos atacado. Pero esta vez, besties, la policía encontró el disco duro en su bolsillo. No le dio tiempo de esconderlo bien antes de venir a buscarme. Ahí estaba toda la evidencia. Han pasado 3 meses. Lucas está en prisión preventiva, esperando juicio por acoso cibernético, violación de privacidad y un montón de cargos más que mi abogada, que es una fiera, le está sumando. El divorcio está en proceso. ¿Y David? Bueno, David y yo estamos hablando. No hemos vuelto. Hay mucho daño, muchas heridas. Pero vamos a terapia juntos. No como pareja, sino como sobrevivientes de un desastre natural llamado Lucas. A veces me despierto en la noche sudando, pensando que veo una cámara en la esquina del techo. He tenido que mudarme 3 veces porque no me siento segura en ningún lado. Pero soy libre. Y lo más importante, aprendí a confiar en mi intuición. Si algo huele mal, es porque está podrido. Y aquí es donde necesito su ayuda porque mi mente sigue hecha un lío y el debate en mi cabeza no para. Obviamente Lucas es un monstruo y eso no se discute, pero aquí va la pregunta del millón para ustedes. Después de descubrir que tu ex, David, no fue malo, sino que fue manipulado igual que tú, ¿creen que debería intentar darle una segunda oportunidad al amor con él? ¿O hay tanta historia tóxica de por medio que lo mejor es quemar ese puente y empezar de cero sola? ¿Se puede reconstruir el amor sobre las ruinas de una guerra que provocó un tercero? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque, literal, voy a leerlos todos antes de mi próxima cita con él. ¡Los quiero, bye!